Ok, hoy vamos a hacer un sermón en la escuela dominical de seguir y explicar un poco más de lo que mencionamos el domingo pasado sobre los homosexuales. Entonces, los temas de hoy son la introducción, poniéndose de acuerdo no cuenta con Dios, de dónde provienen los gays, qué es el pensar de un gay y acomodándose con los gays. Entonces, lo vamos a ver estos asuntos sobre homosexualismo, lesbianismo, todo lo que digo hoy, aunque estamos tratando la mayor parte con homosexuales, el entendido es muy claro que ya que las lesbianas están incluidas como lo mismo, ¿no? Entonces, con ya vamos a empezar. Los homosexuales que desafían a Dios. En Éxodo 23:21 dice, guárdate delante de Dios, del ángel de la destrucción, ángel de Dios, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Son amenazas. ¿Y qué es el punto? Hay un pensar, hay vamos a decir, una forma de vivir y de pensar, de desafiar a Dios. Y los homosexuales, no hay otros también, aparte de ellos, que también los que son muy fuertemente ávaros, y otros. Pero los homosexuales son unos que desafían a Dios. Saben lo que ya que Dios quiere y quieren otra cosa. Y se pone a ellos en un punto muy difícil, en un punto muy peligroso. Y esto es porque Dios tiene paciencia, misericordia, clemencia, pero hasta un punto. Exhortación. Vamos a empezar con unas exhortaciones antes de realmente entrar. Haz caso a Dios mientras que no cae la ira de Dios sobre ti. Que esto es uno que, pues vamos a decir de esta forma. Cuando tú estás en sendas, en caminos altamente en contra de Dios, ojo que ya que no se cae la ira de Dios sobre ti. En Salmo 50, versículo 17 y 22, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Sí, esa es la actitud de esos que desafían a Dios, homosexual o no, pero ya. Entended ahora esto, que los que os olvidaste de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Y ahí está en el remolino, ahí algo está moliendo. Y entonces cuando nosotros hablamos sobre los pecados de la gente, una de las cosas, y esto es por qué tenemos iglesia, porque aquí estamos siempre llamando la atención a lo que Dios ha dicho, dice, se olviden de Dios, y olvidándose de Dios, Dios va a dejar su ira caer sobre esta persona, ¿no? En Salmos 2:1, 2, 3, 10, 11, 12. ¿Por qué habla hacia los gobernantes del mundo? ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas que no tiene las cosas de Dios en ellos? Se ignoran a Dios. Y dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, Dios está diciendo que hay gente, pues, gobiernos, reyes, gobernantes, y ellos dicen, no lo vamos a dejar Dios, porque no es de olvidar o de pasar por alto, es que es desafiar. Dice, no vamos a dejar que estas cosas que Dios exijan de nosotros
que lo hace. Lo vamos a romper todas las ligaduras, las cuerdas morales que Dios quiere imponer sobre nosotros. En 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y esa va a ser una palabra clave ahí en Proverbios. Admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, deja que Dios guíe tus vidas moralmente. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. Recuerda en el Antiguo Testamento que no era muy claro la Trinidad. Pues ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo que debes honrar? Porque debe hacerle pensar, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cada persona va a responder por su vida delante del juicio de Dios. De rechazar o desafiar o ignorar a Dios no te sirve nada. ¿Ok? Seguimos. Poniéndose de acuerdo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue, vamos a verlo más adelante. Pero la palabra aquí, se echen con varones, es arsenocoites. Se hace de dos palabras, cama de varón, o sea, un cama de donde nada más los hombres están ahí, un cama matrimonial, podamos hablar. Hay argumentos que los homosexuales usan para defender el homosexualismo. Argumentan de que el sexo entre dos hombres o dos mujeres no es condenado realmente, solamente una relación abusiva entre dos hombres o dos mujeres. Ellos argumentan que es aceptable delante de Dios las relaciones amorosas entre dos hombres cuando realmente se aman el uno al otro y no son abusivos, no, que no dominan uno al otro, que no son desleales si uno es casado con otro. ¿Ok? Todas esas preocupaciones es porque ese es el mero mole de homosexualismo. Todo eso está muy fuerte entre ellos. Pero aún ahí, vamos a ver hoy que ya que hay varios versículos, varios pasajes, ¿y qué dicen ahí? Los que se echan con los varones, o sea, los hombres que se echen con los varones, no van a heredar el cielo, no van ahí. Y entonces, los que practican esas cosas son gente entregado al pecado. Y excluye cristianos. Cristianos no pueden ser entregados al pecado y ser cristiano. Si tienen problemas, están luchando en contra, es otra cosa, pero a la verdad, eso es ya que lo dan todo dar hacia su pecado. Y entonces, dentro de estos parámetros, argumentan, los homosexualismo es permitido delante de Dios, pero la Biblia lo pone en clara vista que homosexualidad es un pecado abominable. Ahora, en Proverbios 11:21, y este versículo es un poco difícil en español, no siempre las traducciones son lo mejor, lo hacen lo que hace más sentido, ¿ok? Pero dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada. Ok, del hebreo se puede traducirlo de otra forma, porque literalmente esto es, y pues a la verdad, tiene que tener el sentido y eso sí, más o menos tiene sentido. Pero voy a traducirlo así de otra forma, así. Aunque se ponen mano en mano, o sea, de ponerse de acuerdo dos hombres, los malos serán castigados, mas la descendencia de los justos escapará y entendido el juicio. Este versículo habla de que Dios no respeta la unión de malos o que algo deja de ser pecado porque se ponen de acuerdo. No estamos hablando de homosexualismo aquí en este versículo. Estamos hablando de dos personas malas que se ponen de acuerdo de hacer una maldad. Y si se ponen de acuerdo, no hace correcto la cosa. O sea, dos personas pueden ponerse de acuerdo de mentirse entre sí, o de chismear, o aún de hacer otro pecado.
pero delante de Dios es todavía un pecado. No se cambia el carácter de ser pecado porque se pusieron de acuerdo antemano. Hay otros factores envueltos, como somos criaturas de Dios, como Dios tiene autoridad sobre nosotros, como Dios castiga en tiempo real el pecado abominable delante de él, como en Sodoma. Y a fin de cuentas, Dios les va a juzgar a ellos por los principios de Dios, no por las normas liberales de ellos. Entonces, no somos posesión propia. Nosotros somos criaturas de Dios y tenemos una obligación de obedecer lo que quiere Dios. ¿Ok? Entendiendo esto, hay muchas cosas que tenemos que ver. Una mujer no tiene poder de quitar la vida de su bebé no nacida. Cuando nosotros entendemos esto, ya que es algo que ya que tenemos que sujetar a lo que Dios dice, y esto es la fuerza de aquí, que Dios tiene la autoridad, la fuerza moral para dirigir nuestras vidas, nuestras conductas, porque Él es el creador y somos criaturas. Dependemos de Dios. Nadie ya que está aquí sin oxígeno, sin gravedad, sin comida, sin muchas cosas. Y Dios lo provee eso para nosotros. Entonces, esto es el asunto, porque se ponen de acuerdo, ¿no es pecado? Sí. ¿Quiénes son los homosexuales y de dónde provienen? Este, 3 puntos. Dios condenó la homosexualidad en el Antiguo Testamento. En Romanos 1, y vamos a ver más a fondo este pasaje, Pablo les condenó a ellos de nuevo. Son gente que desafían a Dios con sus perversiones sexuales opuestas a lo que son las normas de Dios. Sí, esto es algo que ya que tienen que entender tratando con homosexuales. El problema simplemente es que un homosexual o una lesbiana, ellos desafían a Dios. Dice una cosa a Dios y yo voy a hacer el opuesto. No, ni me importa. Ignoro a Dios. Desobedezco a Dios. Primero, los homosexuales no son como una moda de usar pantalones acampanados. Tienen su existencia hasta el Antiguo Testamento y vamos a ver eso más adelante. Ellos toman una posición opuesta de lo que Dios nos manda. O sea, un hombre y una mujer es una pareja. No, ellos hacen un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Dios es amor. Eso es lo que ya que la fundación que estamos viviendo en esa serie sobre el hombre y sobre la mujer. Y ellos redefinen ese amor para hacer otra cosa. Pablo en Romanos 1 habla de ellos, quienes que no reciben las escrituras y desafían a Dios y todo lo que representa a Dios. La homosexualidad es contra la ley, ¿ok? Ya llegando hasta el Antiguo Testamento, de la ley que dio Moisés, tenemos en 1 Timoteo 1, 9 y 10, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. O sea, la ley fue dado, cómo fue recibido hacia el pueblo de Israel, cómo fue recibido hasta Adán. Los mandamientos de Dios fueron dados en contra del pecado y este pecado existía en el Antiguo Testamento, obviamente, para los secuestradores y para los mentirosos y purjos y para cuanto se oponga la sana doctrina. ¿Okay? Vamos a examinar ese un momento. Dios dijo su ley, nos dio su ley, que son declaraciones de sus principios y normas para informar a los que viven en contra de esos principios. Oponen a Dios y entonces ya la ley y la ira de Dios se cae sobre ellos. Deben arrepentirse y cambiarse, deben obedecer a Dios. Pero el punto aquí que quiero hacer es que tu doctrina y creencias religiosas definen tu conducta. Uno es factor a la otra. Los que obedecen, los que crean en Génesis 1 y 2 y que aceptan lo que Dios dice sobre la sexualidad
y conducta de los cristianos, estos van a vivirlo. Si crees esto, entonces tu conducta va a cambiar. Ahora, homosexuales que dicen que son cristianos no lo son. No son homosexuales y si hacen la práctica sí son. Y si son homosexuales no son cristianos. ¿Sí? Su fe cristiana tiene que quitar fornicación, adulterio y sodomía. No hay otra forma de verlo. ¿Ok? ¿Qué es una sodomita? Buena pregunta. En Deuteronomio 23, 17 dice, no hay ramera, si sabes lo que es ramera, es prostituta. No hay ramera, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Ok? Se pone muy claro aquí en Deuteronomio 23, lo que es una prostituta y lo que es un homosexual es casi la misma cosa. Uno es femenina, uno es masculina. La palabra aquí que tienen una polémica es Kadesh en hebreo, y es una persona sagrada. Y este sagrada habla de masculino y devoto por prostitución, la idolatría licenciosa, prostitución idolátrica, sodomita. Ese es el diccionario griego, hebreo y español, Strong's. El concepto de un sodomita es que él era un sacerdote en un templo pagano y su forma de adorar a Dios era el acto de sexo perverso. No Jehová, pero otros dioses, ¿no? Su Dios era el sexo de cualquier tipo. En templos paganos tuvieron sacerdotes varones y mujeres sacerdotas que hicieron sexo con los que entraban para ganar dinero para el templo. Ahí en Corintios, ya que era una puerta marina y que muchos marineros entran y pues ya que puerto y ya que hizo mucha entrada a templos ahí. Entonces, es prostitución religiosa, o sea, sodomita, es prostitución religiosa en religiones opuestas al cristianismo. En Sodoma y Gomorra, toda la ciudad era, bueno, Sodoma, hablamos de uno, Sodoma y Gomorra y los 5 en el conjunto, todas esas ciudades eran devotadas a esta misma cosa. Los traductores de las escrituras a nuestros idiomas, a inglés, a español, no quiso usar la palabra sacerdote porque se malentiende, no es un sacerdote de Israel. Ese no es lo que es prohibido. Entonces, esto es el asunto. Al fondo es idolatría, otra religión en contra de Jehová. Por ser idolatría y por ser abominable, el castigo de Dios sobre estos era la pena de muerte. Esto era cuando el gobierno civil era exactamente puesto por Dios. Y vamos a ver lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento sobre lo mismo. Pero entendiendo que ya que era, vamos a decir, un problema el homosexualismo, y esto es como ya, pues en realidad es, y eso es lo que tenemos nosotros de entender. Ahora, vamos a ver varios pasajes, pero no tengo tiempo para examinar todo al fondo, pero nada más estamos conscientes. En Jueces 19, 18, ¿sí? Trataron de esforzar sexualmente a un viajero. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, al templo, y no hay quien me reciba en su casa. Estaba en ese pueblo este señor viajero y que tocó la puerta a una persona que parece que por una razón que lo escogió y que dice, no tengo dónde quedarme la noche. Pues gente viajando se quedan ahí en el campo, así bajo un árbol, algo así, no hay problema. Pero aquí, este hombre quiso de estar en una casa. No quiso estar en la calle ni en la orilla de la ciudad. Más adelante, pues ya que en 19 y 20 hablan que el hombre dice, yo traigo agua, yo traigo comida y ya que necesita nada más donde descansar mi cabeza.
Y el otro dice, bueno, ya que si alguien pobre o alguien que realmente no está en medidas económicas de estar ayudando a otros, pues dice que no. Pero en ese caso, pues yo voy a comer mi propia comida y tomar mi propia agua. No, a ti no te voy a pedir nada más así, sí, así un lugar donde descansar. Probablemente era más que uno, pero quién sabe. En 22, pero cuando estaban gozosos, hicieron un trato, ¿sí? Pues sí, pásate ya. Es que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, ¿sí? Habla de perversidad. Rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Sí? Ahora, entendemos, es una forma de decir que van a violar ese hombre sexualmente. Entonces, ya existió en jueces, ya existió en la ley de Moisés, vamos a hablar así de Deuterónimo, de Éxodo, de Levítico. Entonces, ya que sí existía hasta esos tiempos muy atrás. No es una moda que ha venido recientemente a nuestro mundo. Es algo que tiene raíces hasta muy al fondo de hoy. Que hubo ese problema entre las naciones paganas. En Primero de Reyes 14 y 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes 15, 12. Porque quitó, ese rey, quitó del país a las sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre habían hecho. Primero de Reyes 23, 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Sí, esta es la palabra sodomitas. Destituyó todos los lugares de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asira. Probablemente como no tuvieron fotocopiadoras ni cámaras ni nada de eso, está hablando de pornografía homosexual o pornografía de mujeres. Pero ya hicieron esas cosas, esos tapices y luego lo cuelgan y para animar así los hombres así a participar. Déjame parar un momento de eso, nada más aclarar algo. Hay argumentos que he visto de pastores homosexuales que dice que ya eso no es cierto, sodomita es una cosa muy fea, ¿por qué usas esa palabra los que traducen la Biblia? Pero a fin de cuentas dice, no, era nada más un sacerdote de otra religión que no tiene nada que ver con sexo. No, esta gente fueron sacerdotes entregados a esta actividad, ¿ok? Eso es. O sea, entendemos algo importante aquí. Dios condena fuertemente la homosexualidad. Dios usó a Israel para derrotar a las naciones vecinas de ellos, porque eran perversas como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Deja que ese entre. Todas las naciones que se cayeron bajo la espada frente de Israel, porque Dios mandó, no fue opción, mandó a Israel de matarles. Uy, no, que ya van a Francia y que matar a todos Francia, ya no, es una cosa que Dios no lo haría. ¿Y por qué quieren pretender que esto es lo que pasó? Y ya, no, y que hay mucha gente que quieren ponerlo, de la situación que ya que es no es cierto, no es cierto. Dios no manda a Israel a matar naciones enteras. Sí lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Y aquí dice muy claramente, porque hicieron conforme, esos sodomitas, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios echó esas naciones y que lo dio la posesión a Israel porque eran sodomitas, eran fuertemente sodomitas. Dios hizo en condenación a homosexualidad. ¿Ok? Eso no es una cosa ligera que ya que decimos,
bueno, ya que es de siglo XX ese problema y pues déjalo así, es de la moda de hoy y mañana ya se va a cambiar. No, esto es raíz de la perversidad del ser humano y ese no se va a quitar, se va a hacer peor y peor y nunca se va a aliviarse. ¿Sí? Ahí es de donde ya que tenemos que entenderlo. La situación de Sodoma y Gomorra no era un único caso de homosexualismo. En ese caso, Sodoma era 5 ciudades vecinas con ella que murieron por el mismo pecado, la misma perversidad. En Primera de Reyes 14:24, vinieron los homosexuales a Israel de la perversidad de las naciones paganas vecinas. Le mal afectaron. Los reyes de Israel y de Judá que obedecía a Dios, que se sujetara a Dios, se quitaron los homosexuales y esa influencia. Es una influencia perversa entre la sociedad. En Primera de Reyes 23:7 vemos aún peor de todo. No lo hace mucha explicación, pero sí. Dice, además, derivó los lugares de prostitución y idolátrica, que esa es la palabra sodomita, que estaban en la casa de Jehová. ¿Dónde estaban? En el templo. O sea, homosexuales que ya que entendemos, un homosexual es un sacerdote entregado al sexo. Este es lo que él hace para su Dios y que ya que cobra como prostituta, no siempre, pero cobra como prostituta, pero eso lo hace para su Dios pagana. Ahora, ya lo entró esa práctica en el templo en Israel y Dios se enojó. Dios se enojó porque ellos estaban haciendo esa práctica ahí en el templo de Dios. No lo hizo santo, ya lo hizo abominación. Se envanecieron. En Romanos 1:19 y hasta 22, seguimos lo que Pablo está diciendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, es complicado, pero lo que yo entiendo es que aquí la deidad es que Dios es amor. Esta Trinidad estamos hablando, la Trinidad no se entiende sin del amor. Quien que ama, uno. Quien que es amado, dos. Y lo que pasa entre ellos de ir y venir, esto, el Espíritu Santo es enviado al Padre y el Hijo se envía de regreso Espíritu Santo al Padre. Entonces, es la deidad. Viendo la deidad, ellos deberían entender que ya es como Dios hizo, hombre y mujer, no homosexuales. En 21, pues habiendo desconocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, ellos interpretaron lo que dicen las escrituras a su propia forma. Dice, sino que se envanecieron, esa palabra de hacer uno tonto o perverso. El orgullo de uno es clave en ponerse tonto o perverso. La tontería es primero, luego le jala esta tontería a la perversión delante de Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Se envanecieron. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se entenebrecido, de oscurecerse, bloquear la luz, huir de ella para preferir las tinieblas, luz y tinieblas. La luz en el caso de sexualidad es que Dios mandó a un hombre con una mujer que bajo el voto del matrimonio, que lo hace en una cosa que se llama una boda, para toda la vida hasta que uno o la otra muere. Esta unión de matrimonio es sagrada, exclusiva en tanto de romances, amor entre pareja, la relación física. Ni tiene romances con otros, ni tiene relación física con otros. Ese se llama adulterio.
Desafiaron a Dios en lugar de obedecerle. ¿Sí? Pablo aquí condena esta gente que se envanecieron. Ahora, ¿qué más de esta gente? Y seguimos. El castigo de Dios. En Romanos 1, 24, 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieren ser mugre? Pues métete más en el mugre. Está bien. Ya luego ya te vas a ver. En las concupiscencias, o sea, deseos desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok, lo espiritual tiene un aspecto físico y esto es lo que tenemos que entender. Eso es algo que estás abarcando cosas que a la verdad es totalmente mal, pero se mezcla lo físico y lo espiritual. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, lo que Dios impone moralmente, lo cambian para algo que es una mentira. Ok, su pecado que Pablo condenó y luego el 1 Corintios 6 condenó, era físico, sexual, como un hombre de meterse con una ramera en contra de Cristo. En 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Okay. Pablo nos explica de dónde provienen los homosexuales y hombres afeminados y lesbianas. Vamos a ver todo eso. Porque rehusaron de tener en cuenta a Dios, la persona de Dios como nuestra creadora y persona, con toda la autoridad de mandarnos cómo vivir. Entonces Dios les entregó a sus perversiones. No debemos hacer amigos con ellos en ninguna forma. Si la única unión sexual es con tu cónyuge, y vamos a hablar así de sexo opuesto, que hiciste el voto de matrimonio. Todas las otras uniones sexuales son abominaciones delante de Dios. Son pecados. Son en contra de la voluntad de Dios. Y si estás casado, es en contra de tus votos matrimoniales. Y vamos a hablar de exclusividad, así, de la cama matrimonial. No hay otros, ¿sí? Y no estoy saliendo del punto. ¿Recuerdas? ¿Qué pasó en el caso de Lot? Lot ofreció sus hijas vírgenes a la gente afuera, los homosexuales, si no lo quisieron. Este hombre en Jueces, que lo leí antes, si lo sigues ahí, él lo hizo lo mismo, ofreció así sus mujeres, sus hijas. Y pues yo prediqué otro sermón hace años así sobre Éxodo, sobre Génesis, así 19 de Lot, y que digo, bueno, cuando un hombre está entregado a puro sexo con otro hombre, pues ofrecerle una mujercita, pues no le interesa. Entonces, a lo mejor que hubo una sabiduría en eso de que ellos hicieron, pero por todos modos, esto es malo, ¿no? Vienen desde gente, homosexualidad, viene desde gente que desafían a Dios. Ahora, la práctica de ser homosexual a lo mejor no te agrada y no tienes tentación a eso, pero no lo dejas salir tan fácil. El asunto es que desafían lo que dice Dios y eso ya somos contaminados con esas ideas y es muy común entre nosotros de simplemente, bueno, Dios dice que no debo mentir, no debo chismear. No va a dañar a nadie, yo voy a hacerlo. Y así es, tú estás desafiando a Dios. En Romanos 1:26, Pablo, y vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que condena a Dios? ¿Es homosexualidad? O como los homosexuales, un pastor homosexual que ya que predicó un sermón, puso en el internet y dice, la maldad que Dios mató a todos era porque no tuvieron hospitalidad a los otros que estaban viajando, pasando. ¿Es nomás eso? No ofreces agua de tu pozo, no ofreces nada de ahí de lo tuyo a viajero que está pasando y por eso te mata. Pues eso va a ser muy bruto, ¿no?
En Romanos 1:26, Pablo lo define muy claramente. ¿Qué es la buena abominación que está tratando? Que esos que desafían a Dios, que no tienen la memoria de Dios en su mente. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Pues es un poco críptico, pero lo vamos a ver de lo demás. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Okay, ¿de qué estamos hablando? Hombre con hombre, como si fuera una mujer. Esto es homosexualidad. Y lo de 26 es lesbiana. Rehusaron las normas de Dios que él había establecido, y que la imagen que tengo aquí es un hombre que tira su Biblia y que se va de una barranca, de tonto. Y así es como ya que son los homosexuales. Rehusaron las normas de Dios que él ha establecido para nosotros. Rehusaron de practicar el amor correctamente y tener una pareja correcta, varón con mujer, como Dios quiere. Entonces, Dios les entregó a la perversidad de sus corazones y se apuran a irse a su castigo. Como este señor en la imagen, sin la dirección de Dios por la Biblia, se va así a caer por una barranca, ¿no? Esa gente que desafían a Dios, rechazaron a Dios y Dios les rechazará a ellos. Seguimos en Romanos 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios no entró en su mente. Lo voy a hacer lo que voy a hacer, voy a vivir mi vida y Dios no realmente tiene nada de decir al respecto. Yo voy a hacer el pecado, yo voy a hacer lo que es mi gusto y si es correcto o si no es correcto, no me importa. Dice, Dios les entregó a una mente reprobada. Esto es la mente reprobada. Son rechazados por Dios. Si se arrepienten de sus pecados, dejándolos, Dios puede salvarles y ellos andarán en los caminos de Dios, no siguiendo la homosexualidad, ni el adulterio, ni la fornicación. Dios lo acepta, pero ese se llama arrepentimiento y eso es una barrera que pone la Biblia para que uno sea salvo. Tiene que dar la vuelta de su pecado y seguir la justicia que Dios manda. Pero todo el chiste es que se sujeten bajo las normas, debajo de las normas de Dios, no tratando de acomodar el homosexualismo con el cristianismo. No se mezclan para nada. En versículo 32, bueno, vamos a seguir leyendo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, engaños, malignidades, aborrecedores de Dios, eso sí es la gente que desafían a Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Sí, hermanos, déjame decir una cosa, los que son soberbios, aunque sean cristianos, y altivos, los que son jactanciosos, los que siempre hablan de lo que ellos hacen y de sus vidas y de todo lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, es un paso de alguien que desafía a Dios. Avaro, mujeriego, homosexual, todo esto es un paso nada más. Esto es lo que identifican ellos y ya tienes estas cosas de ellos identificado en ti, entonces ya no, es una forma muy fácil de deslizarse ahí en maldades. Este, inventores de males, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que sí saben la Biblia, pero no lo van a respetar, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte. Ok, regresamos al Antiguo Testamento. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? Pues bajo la ley, situación donde el gobierno civil era Dios divino, religioso de los judíos. Dios mandó el gobierno civil. Y entonces en esta situación, y no tenemos esa situación ahorita, pero en esa situación era pena capital. Mueren así esta gente que son rameras, prostitutas o los que hacen adulterio con sus parejas o los que ya que son homosexuales, mueren, ¿sí? Entonces, dignos de la muerte. Esto es como Dios lo ve, aunque ya que hoy en día no podamos, como una iglesia, matar a los homosexuales. Ese no es
adentro de nuestro poder civil. No tenemos poder civil, solamente religioso. Entonces dicen que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok. Hoy vivo en 2021 en una sociedad donde está entregado a los homosexuales. ¿Ok? ¿Qué debe ser mi actitud? Dice aquí, los que se complacen con los que practican la homosexualidad son igualmente condenados delante de Dios como si fuera homosexual. ¿Sí? Tú no estás así ayudando a nada por complacerte o acomodarse con los homosexuales, los gays. En versículo 28, reprobado, rechazado por Dios, si se arrepienten de sus pecados, dejándolos, Dios puede salvarles y ellos andarán en los caminos de Dios, no siguiendo la homosexualidad, ni adulterio, ni fornicación. Pero todo el chiste es que se sujeta a esto y que ya deja de hacerlo. Ahora, en 32, ellos practicaban esta conducta desaprobada, ¿sí? Hay pecados, pero hay cosas muy graves y este es uno muy grave. Pero y pues recordamos, estamos haciendo exposición de Romanos 1, eso ya, Pablo identifica bien en el anterior, identifica las lesbianas y los homosexuales masculinos. O sea, no hay duda de lo que está hablando exactamente de esto y está hablando de su desaprobación delante de Dios. Pero también los malos aquí son los que dan aprobación a su conducta perversa de los homosexuales. Se acomodan ellos mismos con los homosexuales. Y pues hoy en día muchas profesiones, como en las escuelas, como en cosas médicas, todos ya tienes que aceptarles y tratarles igual. Bueno, pues tú pones en tu corazón lo que estamos viendo y a ver lo que tú decides. El error aquí es de acomodarse con la conducta de homosexualidad, que es una perversión sexual, abominación ante los ojos de Dios. Los supuestos cristianos que también acepten y se acomodan con homosexuales y lesbianas van mano en mano con ellos bajo la misma ira de Dios. Lot, recordamos, Lot en Sodoma es un ejemplo. Y vamos a ver ese próximo. Es de tu perdida si tú acomodas tu vida con los gays. ¿Por qué? Va a caer la ira de Dios sobre ellos. Y cuando se cae, tú estás muy cercano, tú eres muy amigo. Entonces la misma condenación de Dios de ellos va a tu vida. ¿Sí? Los de Sodoma eran depredadores sexuales. En Génesis 19, vamos a este pasaje. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sí, misma palabra, que quiere conocerles y no conocerles en una forma social. Quiso hacer sexo con ellos. Ahora, déjame nada más mencionar que ya hubo uno más de los ángeles, de los mensajeros de Dios, que vinieron para ver lo que estaba pasando ahí en Sodoma. Y no voy a decir extravió del camino, pero no llegó a Sodoma. Este era el ángel de Jesús, el ángel de Dios. Si él estaba ahí con su pura santidad, entonces todos los hombres ya hubieran matado cuando él se sale de la puerta. Pero es nada más sus ángeles, ¿ok? Note el homosexualismo es agresivo. Sí, por todos los que quieren pintar de otra forma, este es ya, y que pues lo ves así, la destrucción que hacen sus marchas y todo, entonces son agresivos. En la sabiduría eterna de Dios, Dios puso la pena de muerte sobre los gays. Se trate con eso por matarles. Y esto es porque si les traten como iguales, como aún unos cristianos quieren hacer, van a llegar al punto de violar la integridad sexual de la gente no gay y que no quiere ser gays. O sea, los gobiernos
por años entendieron esto y hicieron leyes contra la homosexualidad por este mismo. Hubo contra la ley. Los gays salen y tratan de hacer algo, entonces ya se meten en la cárcel. Ellos no quieren que tú solamente les dejes en paz, sino ellos eventualmente van a querer que tú entres con ellos en la sodomía. Pero aún esto no capta la realidad de los homosexuales. Ellos quieren esforzar a otros no homosexuales a sufrir la violación de sus cuerpos en contra de su voluntad. Recordamos los ejemplos que Dios nos dio. Los viajeros nada más pasaron la noche por ahí y fueron violados por un grupo de hombres violentos. Esto 2 veces en Jueces y luego en Génesis, 2 veces, y que nosotros decimos era un problema en el mundo antiguo. Y por esto los gobiernos que quieren quitar este tipo de perversidad entre su pueblo, ellos pusieron leyes en contra de esto. En Israel fue pena capital, pero ya que en otras naciones sí pusieron leyes para refrenar eso. Entonces, seguimos en Romanos, que regresamos a lo que leímos antes. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y que 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El acomodarse con los que desafían a Dios es altamente peligroso para el cristiano. Tú puedes salir dañándote y sufriendo igual como ellos si no tienes cuidado. Las víctimas más seguras son los de tu propia familia. Lot perdió las riquezas que había juntado. Y pues comentaristas dicen que Lot vino con Abraham y probablemente tuvo igual juntado riquezas, muchas riquezas de su tierra, como Abraham. Entonces Lot entró con muchas riquezas, un hombre rico ahí en Sodoma y se hizo más rico. Pero fíjate la posición cristiana. A todos vamos a tratarles con cortesía y respeto. Eso es lo que debemos hacer. No debemos ser groseros a los homosexuales. Pero simplemente hay gente con los que no queremos convivir ni estar cerca ni ser amigos con ellos. Su estilo de vida es peligroso. Peligroso espiritualmente, moralmente. Mejor testificarles y orar por ellos, pero no aceptarles en ninguna forma. Lot sufrió por acomodarse con los homosexuales. En segundo de Pedro, y esto, déjame nada más poner un poco de contexto. Pedro está hablando sobre los falsos profetas y está diciendo a los falsos profetas, como los homosexuales hoy en día, que yo puedo hacer lo que quiero y después Dios no va a tocarme, Dios no va a juzgarme, nunca voy delante de ningún tribunal delante de Dios. Entonces son libres de hacer lo que quieren. Declaran que ya que todo lo que ellos hacen es simplemente sin revisión por Dios. Y Pedro está poniendo eso en contexto. No lo ves hacia Sodoma y Gomorra y Lot. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, esta es la forma de vivir. Y no es así de no recibir visitantes, gente de paso. Está hablando sobre conocer hacia las personas, ¿no? Sexualmente. Y Dios libró a Lot, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos, ponte en una tarjeta y memorízalo y medita sobre eso. Nefanda, la palabra nefanda significa no refrenándose sexualmente. Por verlo y oírlo, ¿sí? Abrumado por o sea, es de ser como un encanto de una bruja, ¿no? Como eso. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, ¿sí? Estar cerca físicamente, verles, comunicarse con ellos, son sus vecinos y todo, afligía o torturaba
cada día su alma justo, viendo y oyendo, dos avenidas, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ok? Esto, hermanos, y te digo, ya que ponlo esa tarjetita y ya que memorízalo. Hermanos, ver y oír iniquidad te causa caer en un encanto de la maldad de Satanás y ser mal afectado. Ok, meditamos un momento. Dejamos el sermón y meditamos por un momento. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo estoy viendo por la tele o por tu teléfono o estoy oyendo gente viviendo impíamente y se pone y se pone y se pone y se pone y por repetición, la gente que tiene los más fuertes morales se van a caer. Y esto es exactamente lo que estamos hablando. Es así un pozo de mugre y iniquidad, un homosexual. Hay otros, las telenovelas que ya que ponían, o que pues, todavía ponen, pues igual, que tiene así gente haciendo sexo con esposa o esposo de otros y que ya que todo tipo de cosas y homosexualidad y fornicación, adulterio y todo tipo de mentir y de robar y de hacer trances y maldad. Tú llenas tu cabeza, tu corazón con esto, llena tu cabeza, tu oído, tu ojo, se va al corazón y luego moralmente se baja la moralidad. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Hermanos, si eres un justo, ya cuida tus ojos y tus oídos. Pero queda segurísimo que Dios va a castigar a los malos. Abraham no quiso acomodarse con los que desafiaban a Dios, los abominables homosexuales. Él lo vio a ellos y que no, yo no quiero, ya lo voy a dejar Lot de escoger. Pero pues, si él escoja algo, entonces yo me voy a otro lado, pero no voy a ir hacia Sodoma. Abraham tomó el lugar de menos pasto, más lejos para sus animales. O sea, económicamente le hizo daño su decisión. Lot escogió a Sodoma y al final perdió todas sus riquezas, perdió su esposa, la licencia, o sea, la libertinaje de Sodoma le infectó a él y sus hijas y luego hicieron incesto juntos. Por acomodarse o aceptar los hechos de desafío de los homosexuales, Lot sufrió en parte con ellos. El libertinaje de las sodomitas causó a las hijas de Lot a aceptar y a hacer incesto con su padre. Ese es en Génesis 19 y 36. Por simplemente estar con gays, sus vidas pervertidas van a mal afectar tu vida. ¿Sí? Socialmente estás ahí, en cualquier forma, estás ahí, entonces te van a afectar. Dios es amor, y vamos a ver más de esto en segundo servicio. Hebreos 3:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea, Dios existía en la eternidad amándose entre la Trinidad. No hubo sexo entre ellos, sino dulce comunión social. Dios comparte ese precioso amor con nosotros en varias maneras. Primero, Jesús en la cruz. No entiendes la salvación, no eres salvo si no entiendes el amor atrás de hecho de Jesús muriendo en la cruz. Se ve el amor entre pareja, entre padres y hijos en la comunidad de la iglesia. Dios creyó al sexo para la reproducción del ser humano. Lo que este versículo no dice, que Dios no aprueba cualquier tipo de sexo perverso que tú inventas. El sexo no es lo honroso aquí, sino sexo en la cama con un matrimonio, como un matrimonio, entre matrimonio. Es solamente entre dos casados, hombre y mujer. Dios creyó este aspecto de la humanidad en pureza en amor y Satanás ataca todas estas formas de amor, a todas las normas de Dios.
El libertinaje sexual no es la conducta cristiana. Y regresamos a 1 Corintios 6. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones heredarán el cielo, el reino de Dios. Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El enfoque sexual en todo es el enfoque de los homosexuales. Es fuertemente condenado en la Biblia. Ahora, el libertinaje sexual no es conducta cristiana. En Gálatas 5:19 condena las obras de la carne, que son adulterio, cuando está envuelto alguien que es casado; fornicación, borracheras, orgías, cosas semejantes a estos. Es extravíos y excesos, es lo que habla. Dice en Gálatas 5:21, acerca de los cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es difícil entender eso? Los que hacen estas cosas y cosas semejantes, que los que acomodan o aprueban gente así, no. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere Dios en la relación entre el hombre y su pareja. Un varón con su esposa casada. Proverbios 31:10 dice: la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un hombre de Dios va a estimar su esposa, ¿sí? Esto es su única fuente de desalivio sexual, es con su esposa, con quien que está casado. Vamos a ver un pasaje en Proverbios, y quiero regresar a Proverbios, al estudio ahí en la escuela dominical. Bebe el agua, y pues es en una forma de poesía, y entonces vamos a entender de qué se habla del sexo adentro de la familia. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, eso es una cosa que era muy común, la gente pasando ya que tocó la puerta de una casa y que se puede quedar la noche. Sí, se queda en la casa, en la estancia, en una recámara extra que tiene, o allá con los animales o donde sea, pero así lo hacía. Lo vemos ahí en en Jueces y en Lot. No lo ofrecía así su esposa. Si esto era aún, ni ellos lo hicieron eso, pero sus hijas vírgenes, ¿no? Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Así debemos enfocarnos, no en esas perversiones, pero con nuestras parejas. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Sí, el problema con los hombres, déjame nada más decirlo aquí, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Deben ser satisfechos los unos con los otros, la mujer, la esposa con el marido. 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considerará todas sus veredas. Dios va a juzgarnos todos. Prenderán en limpio sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Gente que desafían a Dios no quieren las cuerdas de Dios, las cosas que lo obligan de hacer, no, pues el pecado te va a tomar su lugar. Si no sigues así lo que Dios manda, entonces tus pecados van a tener sus propias cuerdas sobre ti. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Voy a hacer referencia, vamos a leerlo. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán.
Narán. Sabe pues y ve cuándo malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tus pecados van a castigarte, van a causarte mal. En Gálatas 6, 7 y 8. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará la vida eterna. ¿Qué enseña ese pasaje? Proverbios 5, 15 a 23. Un hombre debe casarse con una mujer hasta que la muerte los separa. Su gozo y placer queda siempre en ella. 2. El hombre, el amor o romance se enfocan únicamente en tu pareja legal, no más. No debes tener nada romántico con alguien afuera de tu propio marido, propio matrimonio. Eso es adulterio. 3. Hay una sola forma de tener una relación física, esto es, si Dios permite que la mujer salga embarazada después. Otras formas de sexo son perversiones, fornicación. 4. Aunque Dios dio permiso para el divorcio, es siempre un fracaso de la relación matrimonial. Algo falló en el amor entre los dos. El cristiano debe pelear todo lo que puede para no terminar así. Porque unas definiciones. Hay dos conceptos bíblicos que Dios prohíbe: adulterio, que es sexo, romances, etcétera, entre dos personas en que uno o los dos son casados con otra persona. La fornicación es inmundicia sexual de cualquier tipo. Esto es sexo con uno mismo o con animales o sexo entre dos personas de la misma sexo en una forma que Dios no nos ha dado para procreación. La sodomía se cae bajo fornicación y esto es donde muchos van. Los eunucos, no tengo tiempo, voy apurando porque pasé la hora, pero hay gente que dice los eunucos eran homosexuales. No, un homosexual es dedicado al sexo. Él lo hace y esa es la única cosa que piensa. Un eunuco era así gente que jura contra de tener relaciones sexuales. Hay reyes y otras personas que hacen a un hombre eunuco que lo hace imposible de tener sexo. Los que desafían a Dios, los sabios buscan a Dios, los sabios obedecen y agradan a Dios. La ira de Dios está en esta vida y el horrible infierno espera a los que desafían a Dios. Evangelizamos y oramos para los que desafían a Dios. Eso incluye a los homosexuales. Pero en ninguna forma aceptamos su estilo de vida pecaminosa, ni acomodamos con nosotros nuestras vidas con ellos. Bueno, hermanos, este es